bienvenidos a un nuevo episodio del blog de Nati. Hoy día tengo el agrado de estar muy bien acompañada por dos grandes amigos. El primero es Camilo Camás, director de formación de la Fundación Cuide Chile. Y también está conmigo Carlos de Contracultura, que tiene un canal de YouTube que probablemente muchos de los que están viendo lo conocen, porque ya tiene más de 100.000 suscriptores. Así que bueno, tengo aquí el agrado de poder presentarlos y que me acompañen en este episodio. ¿Cómo están? Muy bien, Natalia, ¿cómo estás tú? Gracias por haberme invitado. Camilo, ¿cómo estás? Hola Carlos, hola Nati, gracias por la invitación, un gusto estar aquí en tu canal por primera vez. No, gracias a ustedes por tener este honor de que me acompañen y que podamos hablar distintos temas hoy día. Hoy día vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y también vamos a hablar sobre globalismo. Antes de eso quiero recordarte que puedes suscribirte al canal de YouTube, puedes darle a la campanita también para que te avise cada vez que subo un video, o también puedes escucharlo por formato podcast en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Así que bueno, vamos a comenzar. Y les quiero contar que en Estados Unidos, en medio de las protestas anarquistas y que supuestamente son en contra del racismo, ha nacido un movimiento llamado Desfinanciar la Policía. Algunos congresistas de la izquierda más radical, como Ilhan Omar, está apoyando este movimiento. El Consejo de la Ciudad de Minneapolis votó unánimemente para reemplazar el Departamento de Policías con un nuevo sistema de policía comunitaria. Mientras que otros demócratas que están mirando con esto de más de lejos, no están tan de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, está el representante demócrata de Carolina del Sur, Jim Clyburn, que dice que no está de acuerdo con desfinanciar, sino que hay que deconstruir la policía. Curioso término. Dice que la policía tiene un problema estructural que se ha desarrollado con el tiempo y por lo tanto hay que reestructurar y reimaginar a la policía. Aparte de estos términos tan románticos, entre comillas, me recuerda mucho a la idea de reformar a los carabineros en Chile. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia sobre Estados Unidos? Carlos. O Camilo, por favor. No, Camilo parece que quería decir algo ahí. No, dale, sí, Camilo. Dale nomás, Camilo. Gracias. Bueno, sí, quería comentar que esto se puede apreciar que es un modelo copiado igual en un lado con el otro. Salen grupos a destruir, a rayar las ciudades, a destrozar. Se ven hasta los mismos símbolos, el ACAB, que es el All Cops Are Bastards. Y bueno, vemos el mismo sistema de operación. Hay una situación que es la que supuestamente desata toda esta violencia, que parece o quieren hacer creer que es espontánea, pero en realidad no lo es, ya que se debe a este modelo de revolución molecular disipada. Uh-huh. Y bueno, una vez que interviene la policía, aquí en Chile los organismos de derechos humanos no las dejan actuar, acusan de violencia, en este caso de Estados Unidos, que es lamentable, pero no es tan como lo quieren mostrar. Lo mismo. Entonces usan un hecho. Aquí en Chile fue el tema de la tarifa del metro, supuestamente. Allá en Estados Unidos fue este otro incidente con el del caso Floyd. Y salen a hacer el destrozo y ponen en marcha el proceso, que es calcado en un lado y en otro. Y entonces después la policía es el problema y empezamos con este tema de que hay que reformarlas, convertirla en una policía democrática, comunitaria y todos estos términos sofisticados, progres que les gusta usar. Entonces, así sigue avanzando el modelo, son distintas etapas del proceso. Bueno, Carlos, tú hiciste en diciembre un documental que se llama América bajo ataque, en donde tú haces todo un análisis de distintas revoluciones desde el año 2011, no solamente en América, sino que en muchos otros países. Y es impresionante ver cómo hay un patrón que se sigue y qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que para nosotros los chilenos, que lo habíamos vivido desde octubre de 2019, estamos viendo, incluso hay ciertas imágenes, fotografías que son iguales. ¿Qué opinas tú de toda esta revolución no espontánea que está ocurriendo en Estados Unidos?
Sí, bueno, efectivamente, yo hice ese documental hace un tiempo atrás. Se llamaba América detrás de las revoluciones. Detrás de las revoluciones. Y efectivamente sigue un poco investiga un poco este patrón de estas revoluciones sin líderes, porque así les llaman, estas leaderless revolutions, estas revoluciones sin líderes, que curiosamente son, como dices tú, son todas parecidas, siguen el mismo patrón, los financistas siempre se van repitiendo, el modelo que se ocupa es exactamente el mismo, se trabaja durante muchísimo tiempo primero en cambiar la percepción de las personas, en base a términos como por ejemplo el racismo, la xenofobia, todo este uso de la dialéctica, esta manipulación del lenguaje, eso es algo recurrente. Y se va creando también paralelamente sistemas de justicia, sistemas de una nueva percepción de la policía, etcétera. De la estructura en general del país. Se va cambiando todo eso, primero en la percepción, se van preparando esto que se llama la sociedad civil 2.0, que es empezar a entregarle poder a grupos no electos de personas, pero sí activistas políticos que están muy involucrados en esto. En lo que pasó en Ucrania vimos el ejemplo de cómo George Soros financió en parte esta revolución, lo que resulta bastante curioso porque no es curioso que Soros la haya financiado, sino lo que es curioso es que finalmente le terminó entregando el poder a unos nazis que había ahí. Y esos mismos son los que dicen hoy día, por ejemplo, Black Lives Matter y el movimiento Antifa, dicen que ellos son antifascistas. Entonces es un chiste realmente cuando tú lo estudias, y el patrón de Soros siempre ha sido el mismo, apoyan a quienes les convienen en su momento. Pero como bien dices tú, esto se va repitiendo, no tiene absolutamente nada de espontáneo. Vimos involucrado en ese tiempo al Departamento de Estado norteamericano activamente en esto, el Deep State, que está financiando de alguna manera esta revolución en Ucrania, repitieron el modelo en Macedonia, lo repitieron en la primavera árabe, vimos exactamente una versión mucho más depurada de esto, de lo que pasó finalmente en Chile. Y cuando nosotros vimos que pasó esto en Chile, dijimos, bueno, aquí hay un terreno de prueba, esto lo van a exportar y la torta final de esto va a ser llevarlo a Estados Unidos. Ha pasado exactamente lo mismo. Esto no tiene absolutamente nada de espontáneo y evidentemente los medios de comunicación que ya están completamente sumergidos en esta narrativa, ellos te van diciendo que van repitiendo las consignas que ya sabemos, que el presidente es un dictador, que las protestas son pacíficas, siempre son pacíficas. Y el patrón es exactamente el mismo. Bueno, como sin bien ir más decías tú al lejos, principio. sin ir más lejos, yo leí, o sea, estuve escuchando sobre una entrevista que le hicieron a George Soros hace muy poquito en un diario español y hablaba de Trump como dictador. Y es curioso, Trump siendo electo democráticamente, en donde mucha gente lo sigue apoyando muchísimo, pero él habla lisa y llanamente como dictador acerca de Donald Trump, faltándole respeto a todos los ciudadanos que votaron por este Exacto. presidente, ¿cierto? Sí. Ahora, eso no es todo. Eso que dices tú es muy importante porque con eso van instalando el tema, con eso van destruyendo la democracia del país y van haciendo un golpe de Estado blando, si quieres tú, o blanco. Pero lo hacen justamente para eso, para quitarle la representatividad que tiene el mandatario, y con eso la gente no se da cuenta que lo que está haciendo también es destruir su propia democracia, cuando la gente debería decir, bueno, esta persona, les guste o no les guste, fue electo democráticamente. En el caso de Piñera, ha sido electo democráticamente, y por mucho que a mí no me guste y esté en contra de su gobierno, si yo ataco eso, lo que estoy haciendo es destruir la democracia, me estoy convirtiendo en un tonto útil para esa revolución. Por eso es tan importante eso que dices tú, porque es un punto clave. Así es. Bueno, mientras tanto, en el mundo de la zona autónoma de Seattle, han decidido cambiarle el nombre de Chas, que era como se llamaba hasta el fin de semana pasado, a CHOP. Entonces, en la ciudad de Seattle, del estado de Washington, decidieron declararse hace unos días una nación autónoma, llamada Chas, para impedir que la policía pudiese entrar. Que Chas significa Capitol Hill Autonomous Zone. Pero se encontraron con la dificultad de que no estaban siendo completamente autónomos, porque llamaban al departamento de bomberos de Seattle, habían llamado al servicio de emergencias para pedir asistencia médica, incluso habían pedido pizza y otras comidas por delivery.
Entonces se dieron cuenta de que si seguían llamando Chaz, no podían seguir siendo parte de Estados Unidos, y no era esa la intención que ellos tenían. No podían hacer, por lo tanto, demandas al gobierno, no podían pedir al gobierno reparaciones para la gente de color o educación gratis a la Universidad del Estado de Washington, ni tampoco podían pedir salud gratuita, ni tendrían acceso al servicio social. Entonces ahí ya como que no les gustó mucho este tema de ser una zona autónoma. Y tampoco podían seguir pidiendo suplementos como comida, preferentemente vegana. No tengo nada contra los veganos, pero es interesante que sean preferentemente veganos. Ropa, zapatos, lentes, útiles de aseo personal, entre otras muchas otras cosas. Así que ellos mismos se dieron cuenta de que en realidad no podían ser autónomos, así que cambiaron el nombre a CHOP, que significa Capitol Hill Organized Protester. Y en el momento de bautizar la zona, que ya no es tan autónoma, uno de los voceros hizo un discurso recordando la Revolución Francesa y dijo lo siguiente, abro comillas: ¿alguien aquí ha escuchado sobre la Revolución Francesa antes? No estoy segura si alguien respondió esa pregunta o no, porque las personas comenzaron a poner la propiedad por sobre las vidas. Ellos pusieron el dinero por sobre el pueblo. ¿Alguien sabe qué pasó con la gente que no se unió a la Revolución Francesa? La gente respondió chop y empezó así como a gritar chop, chop, que significa, sería un juego de palabras, porque significa que los cortaron. O los mandaron cortados, como diríamos nosotros. Cortar la cabeza, pues sí, claro. Entonces, continuó el vocero diciendo, este es el mensaje que necesitamos enviar. Esto es en serio. Esto no es una broma. Me parece bastante violento el discurso del vocero en ese momento, porque tengo entendido que tienen varias vocerías. Y lamentablemente, a pesar de esto y del aumento de reportes de violaciones, de robos, entre otros delitos en la zona autónoma, las autoridades de Seattle, que son de izquierda, que son demócratas, insisten en afirmar en que esto es una manifestación pacífica. Así que bueno, aquí seguimos viendo ciertos estos patrones en que se van repitiendo, en que quieren zonas autónomas, quieren establecer naciones dentro de otra nación, ¿cierto? O vemos estos que siguen llamando manifestaciones pacíficas a discursos violentos, como el que hizo el vocero de la nueva zona ya no autónoma. ¿Qué opinas de esto? Carlos. Me pregunta a mí, bueno, es curioso que lo primero que hicieron ellos es hacer una patrulla fronteriza, como una especie de DHS. Lo primero que hicieron, construyeron un muro, ¿cierto? Una barricada, porque ellos son los que dicen que Donald Trump tiene estas políticas de construir países y que mantener las fronteras. Bueno, lo primero que hicieron fue hacer barricadas para tener frontera. Tienen una patrulla fronteriza armada donde no dejan entrar a cualquiera. Y ahí, entre ese tipo de cosas, tú vas viendo, en eso se ha transformado el discurso de los globalistas, de la izquierda y de todos estos tontos útiles para la causa. Es solamente cuando a ellos les conviene. Por eso mucha gente dice, bueno, pero es que ¿por qué siempre la izquierda es cuando a ellos les conviene? Bueno, por el simple hecho de que el fin justifica los medios, simplemente. Entonces, si ellos tienen que poner una patrulla fronteriza, hacer sus, ¿cómo se llama?, sus muros y establecer su propia policía, porque ellos sí tienen están estableciendo de alguna manera grupos que controlan, ¿cierto? Porque esto no hay, dentro de todo el caos, evidentemente hay un orden. Y ahí lo tienes tú, o sea, es algo completamente ridículo. Todo este discurso lo aplican, pero para ellos, porque el fin justifica los medios. O sea, no sé si tú tienes algo que agregar con eso, Camilo, porque eso es algo de lo que dijo Tucker Carlson, que es un comentarista muy importante de Fox News, y lo primero que él destacó fue justamente esto, y que a mí me pareció muy acertado el comentario de él. Bueno, así es la izquierda, o sea, ellos aplican según su conveniencia. Si a ellos les sirve para su causa, bien, pero si lo hace el bando contrario, no, y se lo van a recriminar. Es un poco lo que se habla en este ensayo de Marcuse, que se llama tolerancia represiva, que se debe exigir tolerancia hacia la izquierda y actuar con intolerancia hacia la derecha. Cosa de cambiar
la idea predominante dentro de la sociedad. Y aquí es lo mismo en este modo de actuar, o sea, para ellos todo está permitido, pero para los demás no, si así son, están llenos de contradicciones. Y también su método de funcionar consiste en criticar todo lo que se haga, porque sí o porque no, o por si acaso. Como lo hemos visto acá con el tema de cómo se ha manejado este tema del coronavirus, que queremos cuarentena, no queremos cuarentena, que está bien, que está mal, o sea, les dan en el gusto, está mal, no les dan en el gusto, está mal. Sí, a mí me llama mucho la atención que en este mundo de millennial y centennial es como una revolución de niños chicos. Porque, bueno, hacen esta zona autónoma y todo, pero ponen carteles, por favor, mándenos comidas, como... No, ni siquiera lo estudiaste antes de hacerlo, o pedían cosas, hacían delivery, o que le mandaran cosas así como hasta lentes de sol, estaban dentro de las peticiones, es como que yo no sé en qué mundo viven, o sea, es como niños chicos jugando a la revolución, pero que al final del día se van donde los papis para que les paguen la cuenta del teléfono o les laven la ropa o algo Claro. así. Ahora, Camilo, tú escribiste un ensayo en el libro que se llama Así es. que es sobre el panorama general sobre el globalismo. ¿Tú le puedes explicar a la gente que a lo mejor está escuchando o está viendo este programa y no entiende bien qué significa o de qué se trata, mejor dicho, el globalismo? A ver, todo este tema del globalismo es bien complejo, ya que es difícil de entender porque uno no lo ve así como algo concreto, sino que vemos más bien sus efectos. Entonces, es como un conjunto de agrupaciones, de entidades y países y culturas que van interactuando entre sí en pos de un determinado objetivo, y son distintas estructuras de poder que están entrelazadas y disociadas, pero convergen con este fin supremo que es establecer una especie de gobierno mundial, que puede ser más o menos explícito, pero va hacia allá, se ve una centralización en cuanto a la concentración de poder global. Y esto se ve con su aparato ejecutor, que son las Naciones Unidas. O sea, no es que las Naciones Unidas estén instaurando para ellos el nuevo orden mundial o gobierno mundial, sino que ellos son más bien el aparato ejecutor, la burocracia, los funcionarios. Pero hay alguien que está detrás de todo esto, que son todas estas élites globalistas, que son los multimillonarios, y vemos al gobierno chino también. Son como los accionistas de esta sociedad llamada ONU, si es que lo viéramos de alguna forma. Sería una especie de anónimo, gobierno claro. corporativo. Claro. Carlos, ¿qué papel juega personas como George Soros, Bill Gates y otros en todo este tema del globalismo? Bueno, son los del club de siempre, el club que siempre ha estado ahí de alguna manera de los hombres de grandes influencias y gran poder, que cuando tú empiezas a tener ese poder y esa gran influencia, te empiezan a llegar estas invitaciones, y esas invitaciones te abren muchísimas puertas. Dentro de eso hemos podido ver, por ejemplo, el tema del rol que juega la masonería, que por ejemplo, ¿por qué tantos políticos son masones? Por ponerte una de las aristas del problema, ¿por qué abrazan este tipo de agendas? Eso no se discute obviamente abiertamente, no está a la vista, a la luz pública, porque son grupos muy selectos de personas, y que cuando tú adquieres una notoriedad o un gran poder, evidentemente te invitan a entrar a este club, que es el club de los verdaderos que dominan el mundo, o que controlan en gran medida el mundo, porque son muchísimos grupos. No se puede hablar simplemente de una conspiración global así de una manera tan simple. Pero esta gente siempre ha estado ahí, ha estado detrás de las revoluciones. Lo mismo que pasó, tú mencionabas el tema de la Revolución Francesa. Bueno, también fueron pugnas de poder entre estos grupos que querían derrocar a un bando o poner ellos a sus líderes, y terminaron utilizando al pueblo como siempre lo hacen.
Yo no sé si tenemos históricamente algún registro y por eso este momento que estamos viviendo creo yo que es tan importante, porque no sé si tenemos algún registro histórico de alguna revolución que haya sido real, donde la gente realmente se haya levantado por sus derechos, como a veces te quieren hacer creer. Cuando uno estudia esto más a fondo te das cuenta que siempre hay otra gente que ha estado orquestando estas revoluciones. Y es el caso también de lo que está pasando justamente ahora. Entonces, hay una diferenciación importante que hacer entre globalismo y globalización, que es importante hacerla porque a veces mucha gente pierde esto de vista, pero la globalización es un proceso donde el mundo se interconecta a través de rutas comerciales, a través de la economía, a través de las fronteras, etcétera. Todo lo que pasa producto de la tecnología, producto de las rutas marítimas, las rutas aéreas, etcétera, y todo lo que eso conlleva, también el uso de la tecnología. Y el globalismo como tal es la administración de esta globalización por grupos de poder muy específicos. Por eso cuando nosotros decimos globalistas o los globalistas, nos referimos a esos grupos de influencia que, como muy bien decía Camilo, si vamos a ver una cara visible aquí, un ente administrador, evidentemente la cara más visible es las Naciones Unidas, que pretende, que quiere y está armando este gobierno mundial. Y es justamente por eso vemos lo que está pasando en Estados Unidos, porque necesitan destruir a las potencias para armar este nuevo orden. No les sirven las potencias como tal. Y eso es súper importante entenderlo, porque las potencias deben ser absorbidas por este supragobierno. Si no, no tendría sentido tener un gobierno mundial donde existieran potencias. Ahora, el rol de China es distinto, porque le sirve tener a China por ahora, porque China es el modelo, China es donde se ha experimentado el sistema de control social. Estamos viendo que los países democráticos están fracasando en esta lucha contra la subversión porque no tienen un control, el control autocrático, por ejemplo, que sí tienen las dictaduras totalitarias que pueden perfectamente defenderse de esto. Y por eso vemos en el caso de China que ellos no importan subversión, vemos el caso de Cuba que no importan subversión, el caso de Venezuela que no importan subversión, pero los países que tenemos una estructura democrática, por estar basado en la buena fe, en la buena voluntad, en que cualquier persona se puede postular a un cargo público, somos permeables a que entre la subversión y la recibimos de muy buena forma. Y la gente no se da cuenta hasta que se ve imbuido en todo esto. Y quiero terminar con este punto, pero eso que decías tú, por ejemplo, de que esta revolución que se está haciendo con esta gente tan joven, con estos millennials, algunos, porque no podemos meter a todos en el mismo saco, hay muchos que están muy despiertos, es lo más peligroso, porque es una guerra que tienes dentro de tu propia casa, donde que van a mandar a los militares contra jóvenes indefensos, vamos a decir entre comillas, y eso es lo más jodido de la situación actual que estamos viviendo. Están usando a gente muy joven en esto. Sí, de hecho, yo he pensado en este tema del gobierno mundial y he escuchado gente, sobre todo antes de que estuviera este como estallido en Estados Unidos, pero en el tiempo del coronavirus, que ya se empezó a sonar mucho más fuerte este discurso de que quieren establecer un gobierno mundial, y mucha gente lo está hablando ya más abiertamente, pero hay personas que dicen, bueno, pero ¿y qué tiene de malo? O sea, todo, porque más que nada de hablar gobierno mundial, lo que hablan es del nuevo orden mundial. Entonces hay gente que dice, bueno, pero siempre, cada vez que hay una crisis, después de la crisis se establece un nuevo orden mundial. Entonces, para la gente que no entiende la gravedad de lo que puede ocurrir, ¿cuál es el peligro que hay detrás de este gobierno mundial? ¿Por qué no puede ser bueno que haya un gobierno mundial? Camilo. A ver, bueno, este gobierno o orden mundial es bastante distinto a todo lo que ya hemos conocido. Imagínense un gobierno que podría ser como China, el régimen chino aplicado a nivel mundial, a través de las Naciones Unidas, que va a ser un sistema con mucha vigilancia, un sistema con crédito social como el que tienen en China, que según qué tan buen o mal ciudadano seas, vas a tener una especie de puntaje que te va a permitir acceder a determinados beneficios o restringírtelos
y puedes llegar incluso a tener una especie de muerte social si eres un muy mal ciudadano. Y porque la gente se va a alejar de ti porque estar cerca tuyo y tener relación contigo también les va a descontar su puntaje a ellos, etc. Entonces vamos a tener eso. Una especie de 1984 más un mundo feliz. Sumemos las tres cosas. China más estos dos mundos distópicos. Va a estar controlado a través de las Naciones Unidas, que a su vez son controladas por estas élites, porque ellos ya no son capitalistas, son como, podría decirse, metacapitalistas, como los llama Olavo de Carvalho, ya que sus intereses trascienden al simple hecho de acumular riqueza. Esto ya es un tema de poder. Bueno, ellos van a seguir viviendo también como lo han hecho siempre, y el resto del mundo perdió como en la guerra. En el mejor de los casos van a tener tecnología y ciertas comodidades como en China, pero van a estar muy vigilados, y en un caso ya más grave vamos a vivir en un ya socialismo total, con lo mínimo casi como esclavos, y siempre con el mismo tipo de vigilancia, y van a controlar cada aspecto de nuestras vidas. Esta gente también quiere disminuir la población, y lo han dicho en distintas ocasiones. Lo dijo Gates a propósito del tema vacunas, aborto y cuidados de salud. Lo dijo Turner en varias entrevistas. De hecho, han sido encarados por esto. Y así vamos. Y hay que ver las agendas que promueven para esto. Lo LGTB, el aborto, la ideología de género. ¿Por qué? Porque toda esta gente no tiene hijos o los mata antes de nacer. Y por eso van destruyendo también los valores como la familia y todo eso. Y eso viene en base a las creencias que ellos tienen, que, como comentaba Carlos, va por un lado con las logias masónicas, y ahí están, si no me equivoco, estas piedras de Georgia. Sí. Corrígeme después si me equivoco. Sí. Que habla de que no se deben tener más de 500 millones de habitantes en el mundo. Entonces ahí vemos a personas como Turner, que dice que hay que bajar primero a 2.000 millones, y así vamos viendo. Entonces es también más fácil de controlar. Y vamos a estar en estos dos extremos. También, las vacunas. Las vacunas. Bueno, de hecho me acabo de enterar ahora de que salió en TVN una imagen que me mandaron, que la vacuna china se va a probar acá en Chile. Esto ahora unos minutos antes de empezar el programa. O sea, está calentito. Sí. Para los que lo vean no van a tener la noticia aquí recién. Yo no dejo que me vacunen contra el coronavirus por ningún motivo. Menos si viene ni de China. Menos si viene de China. Imagínate, los chinos salió el tema que no se habla en ninguna parte, pero nosotros sí lo hemos tocado hace algún tiempo, es el tema de dónde salió este famoso virus, que primero lo negaron, dijeron que era mentira, que era una teoría de conspiración, que prácticamente no existía este laboratorio P4 de Wuhan. Y toda esta cosa, y que esto venía de un mercado de animales, etcétera. Bueno, resulta que aún ni siquiera se estudia, porque ahí vemos lo insensato del mundo que estamos viviendo. Y esto no es un punto de ser de derecha ni de izquierda, ni estar metido en esta distopía. Se trata de que la misma gente que aún no han investigado, donde no se sabe qué fue lo que pasó aquí, de dónde viene este famoso bicho, qué fue lo que pasó entre medio, por qué tiene ganancia de función, por qué está alterado, está hecho en un laboratorio. Si eso ya es absolutamente innegable, lo han dicho muchísimos profesionales. Sin embargo, bueno, la OMS no ha dicho una palabra al respecto de esto, y son ellos ahora los mismos que mintieron, que dijeron no, que esto es producto de un mercado de animales. Son los mismos que dijeron que no se contagiaba primero de persona a persona y que no había que tener tanta alerta. Ahora ellos mismos nos vienen a ofrecer la solución y la vacuna. O sea, imagínate, deben haber sabido algo de esto, probablemente el gobierno de Trump, para haber llamado a Piñera también y haberle dicho que tenían a Chile en la mira de las vacunas. ¿Por qué? Porque ahora es la guerra de las vacunas. ¿Quién va a sacar primero esta vacuna? Y si esa vacuna tiene este componente, esta trazabilidad electrónica, que es lo que tiene esta vacuna, por lo menos la de Bill Gates, la que está proponiendo, donde están proponiendo
esta trazabilidad electrónica lo que les va a permitir hacer es que el día de mañana no vas a poder abordar un vuelo, por ejemplo, no vas a poder ir a un lugar de trabajo si no estás vacunado. Porque por tu seguridad, ¿cierto? Y la de los demás, van a tener justamente controlado todo eso para que tú no te conviertas en un potencial propagador de la enfermedad, en nombre de la salud de todas las personas. Pero ese es el mundo en que estamos viviendo. Pues esos son el tipo de soluciones que se están implementando. Combatir la delincuencia, creando más delincuentes. Bueno, también una de las cosas que se han hablado y que no han querido ser claro es que una vez que uno ha tenido coronavirus, si uno se vuelve inmune o no. Y es porque no les conviene que nosotros nos sepamos inmunes una vez que ya hemos sido contagiados de coronavirus. O también ha salido noticias en Italia de que han visto que el virus ha ido como envejeciendo, dicen ellos, que en el fondo se ha ido debilitando. Y si eso fuera así, en realidad el tema de la vacuna sería un absurdo. No necesitaríamos una vacuna si el virus va envejeciendo y ya después no va a ser tan fuerte como supuestamente ha sido en este tiempo, o no ha sido en este tiempo. Ahora, hablando de esto del tema de los laboratorios, hace minutos antes de que comenzáramos a grabar el programa, estaba escuchando un video de Pablo Muñoz Iturrieta junto a Javier Villamor, y ellos estaban hablando, bueno, de este tema de que venía del laboratorio de Wuhan y todo lo demás, y que en Canadá salió una noticia en que efectivamente en Canadá se habían robado algunos virus de alta peligrosidad y que se los habían llevado a China, y que todavía no tienen los datos, que están en medio de la investigación, por lo tanto nos dan los datos de hasta dónde llegaron esos virus. Pero eso es algo que ya cada vez hay más pruebas, y salió en un diario que pertenece al gobierno canadiense. O sea, no es que haya sido un medio que lo acusen de conspiranoico o algo por el estilo. Entonces, ahí vemos que cada vez hay más pruebas de que aquí hay algo de laboratorio. Sin embargo, la OMS no dice nada al respecto y sigue fingiendo de que esto viene de un murciélago, por ejemplo. Bueno, a la OMS, al gobierno chino y a la ONU en general no hay que creerles ni la verdad, creo yo. Así es. Yo creo que hay que pasar por el filtro toda la información que llegue a parte de hay que confirmar. Ahora, algo que tú hablabas, Camilo, es que en otras palabras de todo tú lo que explicaste acerca del peligro de un gobierno mundial, es que lo que se está tratando de plantear es un socialismo para la gente común y un capitalismo para las élites. Y al final de eso, y eso es lo que hoy día es China, porque China tiene un cierto nivel de capitalismo, pero es un capitalismo para las élites, para ellos, pero no para la gente. Y la gente está totalmente controlada y bajo vigilancia. Así que algo por el estilo, sí. Porque todas estas élites son los dueños al final de las grandes transnacionales y megacorporaciones. Ellos van a seguir disfrutando de todos sus beneficios, y las pequeñas personas, pequeños empresarios, etcétera, son los que van a terminar sometidos, y aquellos van a ser las únicas opciones que van a existir, y va a estar todo centralizado a través del sistema ONU, que va a ser quien administre todo este régimen nuevo. Entonces, claro, uno va a vivir... Un régimen que no es democrático, porque ni siquiera sabemos quiénes trabajan. Nosotros vamos a ser meros territorios administrativos para un mejor control. La apariencia de democracia que vamos a tener, los congresos y las instituciones van a ser un mero buzón para ir visando y oficializando las directivas que vienen desde arriba, desde el poder central. Y bueno, la ruta a seguir y el modelo, el plan de ruta es la Agenda 2030. De ahí viene todo. Esa es la carta de navegación. Claro. ¿Pueden explicar un poco de qué se trata la Agenda 2030? El sueño de Lenin 2.0, nada más que eso.
le han cambiado, se basa exactamente en lo mismo, en lograr un socialismo internacional, pero esta vez 2.0 con un lifting y con el control total, ya no solamente de las personas ni de los estados como tal, para poder hacer esta internacional, sino que esta vez es controlando todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta Tierra como la conocemos. Por eso incluye cosas como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, por eso incluye cosas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reproducción, incluye lo que tiene que ver con la percepción también de las personas, donde no vas a poder percibir lo que tú percibes porque obviamente te van a castigar por eso. Y ya vemos que eso está pasando. O sea, tú dices que una persona, una mujer es mujer y te dicen no, pues es que eso está sujeto a la interpretación que yo tenga. Sin embargo, la naturaleza no es bastante clara. Todos los medios de producción en la Tierra y todos los recursos biológicos, hídricos, etcétera, todo eso va a ser controlado. Por eso yo digo que es el sueño de Lenin, pero esta vez 2.0 muy bien disfrazado, porque ¿quién se va a oponer a cuidar el medio ambiente? ¿Quién se va a oponer, por ejemplo, que haya una amenaza como el cambio climático, vamos a decir entre comillas? Y todo este tipo de cosas. Todo el mundo quiere ser buena persona. Las películas siempre hablan del bueno y del malo y la gente siempre se tiende a identificar más con el bueno. Y esto es exactamente lo mismo que están haciendo aquí, esta manipulación psicológica, diciéndole a la gente: lucha por una causa justa, salva el planeta, sé una buena persona, condena a aquellos que están discriminando, cuando discriminar es elegir además. Es un engaño muy bien perpetuado y muy peligroso, porque la gente evidentemente con menos cultura y menos información al respecto cae muy fácilmente en esta trampa. ¿Qué respuesta creen ustedes que podemos dar a todo esto? Porque yo creo que la persona que escucha este programa a lo mejor en este momento está un poco desanimada. Así que ¿qué esperanza tenemos frente a lo que estamos enfrentando hoy día como ciudadanos? Mira, si me permite ahí tomarme la palabra un segundo, yo creo que lo más complejo que estamos enfrentando es que la mayoría de la gente no sabe de qué se trata todo esto. Entonces están poniendo las piezas en el tablero de ajedrez y se está jugando un ajedrez a nivel global impresionante, donde se mueven todos los días las piezas y tienes a la gente distraída con otros asuntos que realmente no tienen la importancia y no van a definir lo que va a pasar en un futuro. Entonces el primer problema que tenemos es este frente, que es la guerra de la información, porque tú tienes la guerra de la información, tienes la guerra económica y tienes la guerra cinética, finalmente, que es la guerra que todos conocemos. Hoy día se está librando esta guerra económica y se está librando esta guerra de la información. Entonces, el control por la narrativa, por decir, mira, lo que está pasando, por ejemplo, es esto, el peligro que tú tienes ahora es el famoso virus y todo el mundo tiene que estar asustado con esto, etcétera. Si bien es cierto, sabemos que el virus es real, pero ¿para qué están ocupando todo esto? Están progresivamente empezando a destruir la economía. Las muertes que puede causar, por ejemplo, el hecho de abandonar la economía o abandonar la preocupación por las cosas más importantes que nos permitan seguir funcionando como sociedad, van a tener un costo mucho mayor que salir a enfrentar esto. Como bien tú decías, hay muchísimas voces al respecto de esto. Tú sabes que los científicos, entre ellos y los mismos doctores, tienen opiniones diversas respecto a temas tan complejos como la virología, todo este tipo de cosas. Pero se habla que evidentemente un virus que tiene ganancia de función, que está hecho en laboratorio, no es tan potente como un virus que es natural, digámoslo así. Entonces evidentemente se va debilitando más rápido. Entonces te hacen creer de que todo esto le embolan la perdiz, como decimos en Chile, a la gente con muchas otras cosas que no son tan importantes,
cuando en realidad lo que están armando atrás y el verdadero problema y el elefante, como digo yo, dentro de la habitación es este nuevo gobierno mundial. Eso es lo que están haciendo. Están derrocando todos los gobiernos legítimamente constituidos con la excusa que sea. En Estados Unidos ocuparon el tema George Floyd, en Chile ocuparon el alza al metro. Acuérdate que en Estados Unidos también trataron, el primer intento fue por el alza del metro, pero no les prendió ese asunto. Si eso del alza del metro hubiese terminado exactamente en lo mismo que están viviendo Estados Unidos hoy día. El modelo se repite exactamente. Vimos el video de lo que pasaba en Chile, que querían sacar a Piñera con 1 millón de personas en la plaza. Es exactamente lo mismo que quieren hacer en Estados Unidos para pasar por encima de la Casa Blanca. Entonces, cuando la gente pregunta qué es lo que se puede hacer, bueno, lo primero que se puede hacer es saber lo que está pasando y dejar de que nuestro cerebro le pertenezca, nuestra opinión le pertenezca a los medios de comunicación, que ese es su objetivo, constantemente es crear este pánico y lavarle el cerebro a la gente con información que no es real, con información que no es fidedigna. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente está pasando. Y esa es la mayor apuesta de ellos, es esta guerra de la información, y a través de esta guerra de la información están haciendo esta guerra económica. Donde están metiendo a todo el mundo dentro del mismo saco. Y hoy día no sé si viste las noticias que salieron, pero están sacando una ley, pretenden hacer una modificación constitucional para en Chile meter presa a la gente que no respete, por ejemplo, la cuarentena. Cosas de ese tipo que tienen un peligro tremendo porque pasan igual por sobre las libertades de las personas. Y tienes a la gente en las redes sociales enardecida diciendo, sí, si no las respetas, no respeta la cuarentena, crucifícalos. Entonces, de eso se trata la guerra de la información. Y además poner los unos en contra de los otros. Y ahí radica el poder de ellos, en dividir a la gente para que la gente no se organice en contra de esto. Ese es el gran miedo que hay. Sí, o sea, no había visto esa noticia y me parece grave y espero que no lleguemos a lo que llegó, por ejemplo, el estado de California cuando les ofrecía pagar a los vecinos que denunciaran a sus vecinos que rompían las cuarentenas, por ejemplo, porque finalmente estamos perdiendo el norte. O sea, nosotros no somos quienes estamos al servicio al Estado, sino que es el Estado que está al servicio de nosotros. Entonces, cuando empiezan a quitar las libertades y te empiezan a decir qué hacer, qué no puede hacer, más en un país como Chile, en donde tiene una muy grande clase media que son independientes. La mayoría de la gente trabaja de forma independiente y tiene trabajos que no lo puede hacer por teletrabajo. Entonces, cuando ya llevan 2, 3 meses sin poder salir, ¿de qué van a comer? Entonces, ¿cómo a esas personas después los van a llevar presos? O sea, los van a llevar presos por querer llevar pan a su casa. No, y sobre todo, Natalia, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, en el caso de lo que ha pasado en Chile, no seamos hipócritas, no han investigado la gente que quemó el metro. Por lo menos la opinión pública no lo sabe. Todos estos son enemigos invisibles, fantasmas que vienen del más allá y que terminan quemando. No hay procesados por eso, pero sí van a procesar y meter preso, por ejemplo, sueltan a los delincuentes de las cárceles, pero van a llevarse presa a la señora Juanita por ir a trabajar cuando a lo mejor no tenga ni comida en la casa y a lo mejor no le den un salvoconducto para salir. Entonces, la gente, por otro lado, está en esta guerra porque de eso se trata, de poner las personas en contra y no pensar en las consecuencias. Y mientras vamos perdiendo las libertades, porque otros idiotas van pidiendo que se las quiten, literalmente, pero no se dan cuenta que a ellos también les va a afectar esto finalmente. Entonces la situación es gravísima actualmente. Camilo, ¿qué soluciones ves tú o qué esperanzas hay dentro de todo lo que estamos viviendo como país y también en temas globales? Primero que nada, hay que despertar a la gente. Y bueno, hay otros países como en Italia donde hay políticos que efectivamente se han atrevido a hablar. Ha habido 2 parlamentarios. Por un lado, la diputada Sarah Cunial, que expuso todo lo que estaba haciendo Bill Gates con las vacunas y que se quiere llegar a un nuevo orden mundial o un nuevo gobierno mundial. Y citaba a Hobbes, no me acuerdo cuál era la frase
exacta, pero que en el fondo es la gente la que consiente al final este tipo de tiranía. Y por otro lado está este diputado Sgarbi, que dijo también que se quiere interponer por el miedo una dictadura consentida, ya que eso es lo que quieren en realidad. Las cifras no calzaban como para hacer todo lo que se estaba haciendo. Así que las finalidades eran otras. Y es lo primero que hay que hacer que la gente se dé cuenta. Hay que despertar a la gente, no solo con el tema del virus, sino que con el tema del globalismo en general, porque estamos en un sistema que nos está tratando, o que nos tiene y nos tenía a muchos de nosotros engañados hasta hace no tanto tiempo. Y hoy día, no sé si te acuerdas que temprano te mandé un video, Nati, que describe como muy bien la situación en la que estamos en este momento, que les recomiendo que vuelvan a ver estas películas, sobre todo la primera parte, que es de Matrix. Y cuando van en esta escena en que aparece esta niña del vestido rojo, un poco antes, va Morfeo y le dice a Neo, ¿qué es lo que ves aquí mientras caminamos? Todas estas personas que están haciendo como su vida en el día a día son las mentes que estamos tratando de salvar. Y estamos dentro de un sistema. Pero mientras estas personas no estén con nosotros, están con ellos, ya que muchos no están preparados para ser desconectados de ese sistema, y algunos son tan dependientes de este que incluso lo van a defender hasta las últimas consecuencias. Entonces, la gente que todavía no se ha dado cuenta, muchos de ellos no están preparados para darse cuenta de esto, y por eso a veces se rehúsan a creerlo, y a veces dependen tanto de este sistema que lo van a defender. Y eso, por ejemplo, pasa con el miedo que están poniendo ahora con este tema del virus y las cuarentenas y la actitud de la gente de unos contra otros. Así es, bueno, yo creo que para unirme a las palabras de ustedes, bueno, coincido en todas las cosas que ustedes han dicho, en la importancia de informarse, de saber, de apagar la tele. Hice un programa anterior, creo que 2 programas anteriores hablé sobre de que hay que apagar la tele y no dejar que nos sigan lavando el cerebro, metiendo las ideas y sin cuestionamientos, que al final de eso se trata. No se trata de que apaguemos todo y no escuchamos nada, sino que se trata de que no dejemos que nos metan las ideas en la cabeza, sino que seamos capaces de cuestionar, de pensar, de analizar y sobre todo acercarnos a la verdad. Yo creo que ese es un punto fundamental y que es lo que se ha perdido en este tiempo, y que por eso tanta gente cae fácilmente ante las mentiras, ante los engaños, que a veces llegan a ser hasta burdos. O sea, todas las cosas que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud llega a ser burdo, pero aún así hay mucha gente que cree, y es porque se han alejado de la verdad, es porque no saben ni entienden que la verdad sí existe y que por lo tanto hay que buscarla, hay que querer conocerla, hay que acercarse a ella. Y yo creo que cuando nosotros conocemos la verdad, cuando volvemos a los principios fundamentales, a los principios cristianos, que son los que han construido esta sociedad, entonces vamos a tener la esperanza de que muchos despierten. Como decía Camilo, que mucha gente está dormida y que hay muchos que no, todavía ni siquiera están entendiendo qué es lo que pasa, pero la mejor manera de despertar va a ser esa, cuando volvamos a los principios, cuando entendamos que fue el cristianismo y fueron sus principios los que levantaron esta sociedad. Así que bueno, quiero darle muchas gracias por acompañarme en este programa, por hablar estos temas, y espero que sea la primera de muchas de tenerlos acá conmigo. Y si quieren decir algunas palabras para despedirse de aquellos que nos escuchan y nos ven. Camilo. Bueno, solamente estar bastante de acuerdo con lo que se ha dicho acá. Agradecerte a ti, por haberme invitado. Y efectivamente decirle a la gente que ya no confíe tanto en los medios oficiales y vaya a los medios que son más, entre comillas, alternativos, que son tan censurados por lo oficial. Entonces,
no hay que menospreciar tanto a estos medios como se cree, porque si piensan que CNN alguna vez les va a decir algo como lo que le estamos diciendo nosotros, olvídenlo, jamás va a pasar. Y eso, que piensen fuera de la caja, think out of the box, porque si no va a ser difícil darse cuenta de todo lo que está pasando. Eso. Carlos. Sí, no, yo concuerdo, me sumo a lo que dice Camilo en el sentido de que yo trato, por ejemplo, siempre en mi canal de pensar fuera de la caja. Yo creo que ese es un término que deberíamos empezar a utilizar, porque cuando empiezas a pensar fuera de la caja de lo que te dicen o de lo que escuchaste, tú sacas tus mejores conclusiones de cada cosa. Y eso no involucra insultar a nadie, sino que ir a ver todas las fuentes de información que haya, pero poder uno sacar sus propias conclusiones finalmente. Y no perder tiempo en pelearse con el otro porque no está de acuerdo o simplemente incluso porque está mintiendo en otro medio. Simplemente dejar de verlo, sacar mis propias conclusiones. Pero esto de pensar tan dentro de la caja, que de hecho los latinoamericanos tenemos muy, muy inculcado, no sé por qué, pero nos hace muchísimo daño porque es un gran capital para que los políticos corruptos y las élites nos mantengan siempre divididos. Creo que esa es una de las razones por qué Latinoamérica tampoco ha progresado mucho por esa constante división de las personas que se traduce finalmente en ignorancia, en no entender el potencial que tenemos entre todos juntos, que esto no se trata de ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino que se trata de que tenemos muchas más cosas que nos unen de que nos separan. Y eso está en nuestra biología, está en nuestro espíritu. Y creo que eso es algo que la gente necesita reencontrarse con eso, porque realmente ese es un poder que no pueden controlar. Y creo que eso es lo que más miedo le temen. Le temen a que la gente despierte y se dé cuenta que todo esto es un gran engaño. Así, bueno, quiero darle muchas gracias. Quiero también invitar a la gente a que siga a Camilo Camás, que lo siga sobre todo por Twitter, porque ahí él arde en Twitter. También sigan el canal de Contracultura. Voy a dejar linkeado el documental de Contracultura y también voy a dejar linkeado el ensayo sobre el globalismo de Camilo Camás para que lo vean y los empiecen también a seguir. Y nos vemos en un próximo episodio de El Blog de Nati.